Ok. Pues iniciamos hoy, sábado 26 de junio, nuestra octava aula abierta y qué mejor manera de dar inicio a este momento que teniendo con nosotros a unos extraordinarios terapeutas ocupacionales. La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes por el tiempo que hoy van a donarnos en beneficio de todos estos estudiantes que hoy pues se van a dedicar a tomar muchos apuntes y aprender sobre la salud mental. Y pues este proyecto de aula abierta debemos recordar que es exclusivo para ustedes, sí, estudiantes. Esta iniciativa, este gran proyecto que hoy es el número 8, pues es precisamente para ustedes, digan con voz fuerte dentro de ustedes, es para mí, y es por eso que pues el acceso es desde donde ustedes estén en Latinoamérica. Y debo decirles que, pues a pesar de que este es un proyecto que no tiene un costo económico, sí genera todo el esfuerzo de cada uno de los expositores que aquí ha estado, ¿ok? Y pues esta no es la excepción. Entonces, pues en la medida de lo posible, cada vez que ustedes quieran accesar a ser parte de este Zoom, pues comprométanse con estar presentes, ¿ok? Y eso, pues definitivamente, como dije antes, va a honrar y es nuestra forma de agradecer no solamente al equipo que está detrás de todo este proyecto, sino a cada uno de los expositores que comparte sus conocimientos con nosotros. Pues definitivamente terapia ocupacional en salud mental es un tema wow. Salud mental fue uno de mis temas favoritos durante mi formación y hoy ustedes van a tener el privilegio de contar con este entrenamiento desde Costa Rica y con el licenciado Eric y Maylin que nos acompaña. Licenciada, ¿desde dónde nos acompaña usted? Colombia. Desde Colombia, wow, bueno, yo estoy en el medio de los dos porque los acompaño desde Panamá. Así que bienvenidos. Felicitamos el tiempo que ustedes están tomando como estudiantes para formarse y felicitamos también a cada uno de los profesores y de los terapeutas ocupacionales una vez más que han donado su tiempo. Pues vamos a ver si ya está Dulce. Sí, Dulce, ya estás. Puedes habilitar tu micrófono y pues definitivo, la primera expositora, pues no la voy a presentar yo. Dulce va a tener el honor pues de presentarte y te vamos a dejar con ella a continuación. Dulce, la sala es tuya. Okay. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Dulce, soy de México y bueno, yo estoy formando parte de la mesa de Rialto. Entonces, bueno, muchas gracias por todo este espacio y gracias a los licenciados también por estar apoyando este gran proyecto. Y pues bueno, vamos a iniciar con la primera ponente y es Marlene. Bueno, ya nos dijo que es de Colombia y ella es terapeuta ocupacional, tiene un magistral en psicología de la salud, profesora universitaria e investigación en salud mental e intervención psicosocial. Bueno, nos acompaña de Colombia y es su espacio, licenciada. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que se encuentran aquí. Una vez recibí la invitación, créanme que fue una de las grandes cosas del año. Hemos venido pasando por un montón de circunstancias a nivel mundial, a nivel país también. Evidentemente yo creo que todos lo conocen. Y recibir este tipo de invitaciones generan modificaciones en el estado del ánimo y creo que desde ahí ya estamos hablando entonces de salud mental. Vuelvo y los digo, supremamente agradecida. Espero sea un espacio de muchísima construcción y de construcción, como siempre le digo a mis estudiantes. En la vida vamos en ese paso, aprendiendo y desaprendiendo. Y es uno de los objetivos el día de hoy, evidentemente construir desde las dos partes y retroalimentarnos durante
durante este tiempo y espero igual dejar mis contactos abiertos para quien decida y espere desde Colombia y el mundo seguir en ese proceso de construcción. Bueno, entonces me presento, ya llegó a la compañera de una apertura. Soy Maylin Calvo, terapeuta ocupacional egresada de la Universidad del Valle aquí en Colombia. Soy magíster en Psicología de la Salud de la Universidad Javeriana, también de aquí de Cali. Soy profesora universitaria, soy investigadora en salud mental y en intervención psicosocial. Al momento soy docente de la Escuela Nacional del Deporte, específicamente todo el área de salud mental. He tenido la oportunidad de acompañar durante toda la práctica desde que arrancamos con el proceso de la universidad. Yo creo que ustedes conocen que la universidad es joven respecto pues a cuando empezamos y estoy ahí acompañándoles. Llevamos investigación de diferentes, digamos, ámbitos que tienen que ver con la salud mental de los estudiantes universitarios, de niños y niñas en situación de discapacidad, de cuidadores y de cuidadoras, de procesos de resiliencia también que son bien importantes, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad en el marco de las personas con discapacidad, de procesos sociales, y dentro de la práctica hemos tenido la oportunidad de trabajar con justicia ocupacional y todo lo que tiene que ver con privación de la libertad. Hemos hecho muchas cosas a la luz de las necesidades de nuestro país y del mundo, pero evidentemente desde las emociones y de esas pasiones que surgen de los estudiantes. Entonces yo por acá les voy a presentar y les preparé algo chiquito, pero espero sea sustancioso para el día de hoy. Espérenme, yo les comparto pantalla. Ustedes me dicen si evidentemente se comparte. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hago por aquí? Dice que debo abrir las preferencias del sistema. Y qué pena con ustedes. No sé qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. No me está dejando compartir pantalla. A ver, por acá me deja. No me está dejando el computador por Zoom. Ustedes no están viendo mi pantalla, ¿cierto? Qué pena con todos. No, ¿O sí? aún no. ¿No? No, aún no. A ver, un momentito. Si gustas, A puedes... ver, Ajá. Si ¿cómo? gustas, ¿Será si que se gustas... las puedo enviar y ustedes me ayudan a pasarlas rapidito? Sí, claro, con mucho gusto. Ok, qué pena porque no sé qué sucedió acá. Entonces déjenme, yo se las envío rápidamente y comenzamos a hablar. Pero bueno, entonces mientras las envío, algo, digamos, que me genera mucha atención y que también les preguntaba al comité organizador, es respecto a la naturaleza del aula misma. Entonces me decían por allí que una de las cosas era que había salido dentro de encuestas de muchos estudiantes en el 2020, ustedes me corrigen si no estoy en lo cierto, de que ha sido un terapeuta ocupacional en salud mental, ¿cierto? Entonces, Así es. entonces son muchas cosas y por eso es un mundo fascinante. Ahí les acabo de enviar, gracias. Son muchas cosas y por eso es un mundo fascinante, y mientras me ayudan las compañeras a proyectar, es por ello que yo en la primera parte que van a ver ahorita de la diapositiva, ven que les pregunto salud mental entre paréntesis. Cuando les pregunto esto, les hago una invitación y es que se piensen cada uno de ustedes entonces en qué es salud mental, porque a veces tenemos esa curiosidad, ¿no? Por querer saber qué hacemos y entonces cómo intervenimos y cómo evaluamos, pero se nos escapa un poco de las ideas. Entonces, ¿qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo es el concepto y demás? Y de repente se pasa algo con nosotros, y yo quiero que en este momento se hagan el ejercicio, y es que comenzamos a fragmentar como si la salud mental estuviese aquí muy en la cabeza, y por otro lado la salud física, y en esa fragmentación partimos entonces de que la salud mental de repente tiene que ver sí con las emociones, y evidentemente lo son,
Pero entonces desunimos a ese ser humano que somos y comenzamos a emplear estrategias cognitivas, algunas estrategias, qué sé yo, muy emocionales en el sujeto y evidentemente son necesarias, pero dejamos de lado otros elementos que hacen parte de ese cuerpo en totalidad. Y cuando digo el cuerpo en totalidad, tiene que ver con ese sujeto en completitud, de ese sujeto que hace parte de un entorno, de ese sujeto que hace parte también de un contexto, que a medida, digamos, que se desarrolla, pues tiene un montón de influencias. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero a lo que quiero llegar. Pensemos en este momento mientras podemos proyectar en qué es salud mental para nosotros. Y como terapeutas ocupacionales, también, ¿qué haríamos entonces allí? ¿O qué estamos haciendo? Si de repente ya somos terapeutas, o estamos en formación, o estamos en la práctica, yo todo el tiempo le digo a mis estudiantes, ¿qué harías tú? ¿Qué vienes a hacer aquí? Con este colectivo, con este grupo social, con este usuario, con este paciente, ¿qué vas a hacer tú y qué le vas a entregar al otro partiendo de ese concepto que tú tienes? Compañeras, ¿pudimos recibir las diapositivas? Sí, se están descargando en este momento. Ok, muchas gracias. Entonces, fundamental es partir de allí ese concepto en salud mental, que va más allá de unos procesos netamente mentales y tienen que ver con un montón de influencias sociales y un montón de influencias de modos de vida, de estilos de vida y por tanto de un núcleo familiar y por tanto de unos procesos sociales. Y por aquí creo que, bueno, nadie ha escrito puntualmente. Entonces, partiendo de ese concepto en salud mental, traigo también a colación entonces un concepto mucho más amplio que tiene que ver con la salud. Y es que la salud, por tanto, toma esa partecita de salud mental y como que dice, venga, la idea es que comencemos a hablar de un solo término y no a fragmentar esa terminología en salud mental. Y surgen un montón entonces de intereses en este campo que no solamente tienen que ver con las psicopatologías. Es muy interesante cuando llegamos de pronto al escenario clínico y nos encontramos con trastornos del estado del ánimo, con ansiedades y nos encontramos con trastornos psicóticos y con personas en el marco de la farmacodependencia y las adicciones, pero también nos encontramos con personas que ven movilizada su salud mental con procesos sociales que tienen que ver con las migraciones, con los conflictos armados, con los posconflictos, que tienen que ver con la idealización de la víctima, pero también del victimario, que tienen que ver también, digamos, de la sexualidad, de la violencia sexual y de género, que tiene que ver con el mismo acoso escolar dentro de las aulas, y que tiene que ver con un montón de fenómenos que a veces alejamos de lo que podemos hacer nosotros como terapeutas ocupacionales. Entonces, en ese mismo orden de ideas, en este momento la idea es que ya con ese concepto que tenemos de salud mental y con esta apertura de los diferentes escenarios en los cuales podemos estar, nos pensemos en qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer como seres humanos y como terapeutas ocupacionales. No sé si alguno de ustedes quiere compartir qué será que hacemos, qué idea tienen, qué han aprendido en su recorrido formativo y en su recorrido profesional, en su recorrido personal. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes o leerlo ahí en el chat. Bueno, por acá Eric nos responde poder resolver los conflictos de la vida cotidiana. Muy bien. ¿Qué más era que nosotros hacemos? Lluvia de ideas, o por ahí los escucho un poquito. ¿Qué más? ¿No? ¿No surge nada en este momento? Listo, entonces continuemos y vamos entonces construyendo esas ideas allí. Desde lo que nosotros consideramos, y aquí está la pregunta, ¿podemos seguirla, por favor? Gracias. Entonces, pues aquí les traje el concepto de Jaime Rey, que es bien importante y para mí es vital dentro del proceso. Por aquí Andrés Rey dice, el impacto de las patologías en la interacción social, ok. Es interesante la temática. Entonces, por acá nos dice Jaime Rey, pues que todo tiene que ver no solamente con las condiciones psicocorporales, sino también con los estilos de vida, y es algo de lo que ya les estaba hablando, y es cómo la salud es un concepto multidimensional, y por ello la salud mental también. Podemos seguir con las diapositivas e irnos pensando en esa pregunta que en algún momento.
Por acá la OMS nos dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar todo lo que en la vida cotidiana le sucede y por tanto pues puede ser productivo, puede ser fructífero y es capaz de contribuir a la comunidad. Hay otras definiciones y por acá les traigo una bien interesante que tiene que ver con Colombia, de la ley 1616, que la podemos continuar, chicas, gracias. Y es que tiene que ver con cómo es un estado dinámico, y este concepto me parece bien interesante. Cómo es un estado dinámico que se expresa en la vida y tiene que ver con el comportamiento y la interacción de los sujetos, de los colectivos, pero también de nuestras emociones, de los procesos cognitivos y mentales para transitar por nuestra cotidianidad, y allí creo que Eric ya nos hizo un aporte bien importante, y es cómo la salud mental y nuestra salud en general influye en nuestras ocupaciones cotidianas, en nuestra ocupación humana. ¿Cómo hace esto entonces para repercutir sobre el establecimiento de las relaciones sociales, sobre nuestro trabajo, sobre la educación misma, sobre las actividades pues, de la vida diaria, y entre otras, sobre el ocio del tiempo libre, la participación social, cómo se contribuye significativamente a la comunidad? Entonces vemos que hay varios conceptos y en ello concluye que la salud mental hace parte, por supuesto, de esa salud en general, y vamos pensándonos entonces que tiene que ver en las repercusiones sobre la ocupación misma. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, ¿y qué pasa entonces en este momento? Nos estamos pensando en nuestra cabeza que tenemos diferentes formas de intervenir, que tenemos diferentes formas de actuar sobre la salud mental, desde la terapia ocupacional, con experiencias personales, por supuesto, con experiencias profesionales, pero nos vemos con que hay diferentes fenómenos de exclusión, nos vemos con cómo el impacto mismo de la salud mental o de los trastornos sucedidos o de los fenómenos sociales influyen sobre nosotros, pero cómo también entonces ese entorno y ese contexto influye sobre nuestra identidad ocupacional. Cómo se establecen estigmas, cómo se establecen etiquetas sociales respecto a, qué sé yo, un diagnóstico o un fenómeno que está sucediendo en el momento y que está alterando consigo mi diferente equilibrio ocupacional. ¿Podemos seguir, por favor? Algo bien interesante que me parece, y por acá traje una experiencia, encontrado uno de esos libros maravillosos pues, de salud mental, que son pocos, pero son muy valiosos. Y es como, digamos, una vivencia de uno de los pacientes, evidentemente en su consulta con psiquiatría, digamos que manifiesta de forma bien aparente cómo la palabra esquizofrénico, como la rotulación del otro, de un profesional de la salud, confluye evidentemente sobre su estado. Me permito leer. Cuando escuché que de mi médico que yo era esquizofrénico, fue como si la enfermedad invadiera todo mi ser. Deja de ser lo que era para convertirme en otra cosa. Para todo el mundo era esquizofrénico, ya no era persona. Si mi médico, en el lugar de decirme que yo era esquizofrénico, me explica que tengo una enfermedad que es como si estuviera soñando lo que escucho y lo que veo, mi cerebro procesa como si fuera real, y que esta medicación me sirve para despertar de dichos sueños, quizás lo hubiera entendido de manera más positiva, hubiera podido seguir siendo persona, hubiese podido seguir siendo yo. Vemos entonces que hay unos conceptos de salud mental, unos conceptos en general de salud, unas posibles intervenciones en terapia ocupacional, pero que no nos podemos evadir de unos fenómenos de exclusión que muchas veces disponemos los mismos profesionales, de unas rotulaciones sobre los diagnósticos en las personas y por ende unas rotulaciones que impactan en la vida de esta persona, que impactan su desempeño y que impactan su equilibrio emocional. ¿Podemos continuar, por favor? Las realidades psicosociales entonces son muchas, y son muchas porque no es lo mismo que a ti te digan, ven, tú sufres de hipertensión arterial, tú tienes una patología congénita que tiene que ver con tu sistema cardiovascular, a que te digan, mira, es que tú tienes esquizofrenia, mira, es que tú entonces padeces de un trastorno afectivo bipolar, o es que tú eres una persona farmacodependiente y adicta, porque es que además rotulan digamos, la condición sobre la persona. Y en este mismo orden de ideas, lo que sucede con las realidades psicosociales es que las condiciones mentales y las interacciones sobre los entornos invaden la vida y los procesos transversales de todos los seres humanos. Y ahí también tenemos que pensarnos entonces en nosotros como terapeutas. Tenemos que aportar de primera mano de repente en esas comunidades
en esos estigmas sociales que surgen sobre la persona, porque es que sin duda alguna, si mi entorno está invadiendo y está interfiriendo con mi identidad ocupacional, la idea es que yo también pueda hacer frente a las comunidades, pueda hacer frente a lo que sucede respecto a ese concepto sobre el otro y también evidentemente poder intervenir sobre ese sujeto. ¿Podemos seguir, por favor? Hay diferentes realidades psicosociales dentro de lo que les venía diciendo. Aquí traje como colación algunos fenómenos que suceden. Esta publicidad que está aquí es de España. Me parece bien interesante y ojalá la puedan leer detenidamente. Es bien curioso, mucha gente dice, pero hey, ¿cómo así que la expectativa media de vida, pues, de una persona con una patología mental es 10 años más corta? ¿Qué será que pasa allí? ¿Qué será que sucede pues que tiene tanto impacto? ¿Por qué por qué tanta exposición a padecer otras comorbilidades? ¿Por qué la incidencia de muerte es tan alta? Y ahí es cuando vuelvo y les pregunto, ¿es importante entonces no solamente trabajar con esos sujetos, sino trabajar con la comunidad y la colectividad que le rodea? ¿Es importante hablar de promoción en salud mental? Y nos vamos metiendo ya un poco más a lo que podemos llegar a hacer nosotros como terapeutas ocupacionales. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, aquí salió un poquito movida la diapositiva, pero lo que quiero seguir trayendo a colación es que las condiciones psicosociales de la población con un diagnóstico puntual que ha suscitado un montón de dinámicas que lo lleva a padecer de alguna alteración es bastante confrontante, al punto de que las realidades formativo-laborales son diferentes, el desempleo es mucho mayor, la dependencia además es bien grande. Yo he hablado con familias que me dicen, no, es que mi hijo es esquizofrénico porque además hay bastante rotulación y por ende, a ver, él no puede gestionar sus recursos, él no puede estudiar. Y ahí comenzamos a ver que hay deprivaciones ocupacionales, que hay alienaciones ocupacionales y desequilibrios ocupacionales bien importantes en la vida de las personas. Alta incidencia en el consumo abusivo de sustancias que tienen que ver desde las mismas cafeínas hasta heroínas para poder, digamos, controlar esta serie de patologías, pero también de realidades psicosociales que por tanto afectan la condición mental. Por aquí les dejo también otra de las publicidades que me parecieron interesantes en España, y una de ellas dice, 25% de la población española tiene enfermedad mental, capaz de trabajar con el otro 75%. Por acá dice 87% de la población española tiene prejuicios graves, pero no cree en las posibilidades del otro 25%. Es bastante entonces importante que nos comencemos a pensar que las intervenciones en terapia ocupacional tienen que ver con ese sujeto, pero tienen también que ver con la comunidad que está por allí rodeando. ¿Podemos seguir, por favor? Otra cosa que nos surge dentro de la marcha es cómo el funcionamiento ocupacional, por los efectos psicofarmacológicos, tienen mucho peso, tienen muchos efectos extrapiramidales, ustedes lo conocen dentro de la teoría, pero también tienen muchos efectos funcionales en las tareas y en las mismas actividades. De ahí la importancia que el terapeuta ocupacional también pueda trabajar con sus familias y con aquel que le acompaña a la persona en conocer qué se está tomando, por qué se lo está tomando, cuál es la importancia de que se lo esté tomando, porque esa conciencia y esa autonomía respecto a la psicofarmacología es vital para un buen tratamiento. La imagen pública, pues por supuesto, se ve supremamente distorsionada y las personas con alguna alteración mental, pues son rotuladas socialmente, como lo he venido diciendo repetidamente, con algún suceso peligroso, impredecible y nos da miedo. De hecho, en la práctica en salud mental muchos estudiantes me dicen, hey, yo creo que una de las cosas que más nos da miedo cuando vamos a abordar a algún usuario es de repente que me vaya a hacer daño, porque la mitificación que hay sobre el fenómeno es lo que constantemente moviliza. Y ahí vuelvo a lo mismo. Las intervenciones, si bien deben estar dadas sobre el sujeto, también deben estar dadas sobre el contexto y el entorno. Podemos seguir. Bueno, entonces por acá, ¿qué dice la OMS? Algunas cosas puntuales, y los que ven por allí de fotografías son actividades que hacemos dentro de la práctica como terapeutas ocupacionales en la universidad que trabajo aquí en Colombia. Pero a manera de resumen es lo que ya les he venido diciendo.
son bastante las tasas de suicidio, las tasas de dependencia de las personas, las tasas además de otras comorbilidades en salud mental, pero también de otras patologías orgánicas, porque es que todo comienza a ser psiquiátrico. Entonces, este muchacho tiene alguna condición, no se fijo que se lo está inventando, entonces, ¿qué va? Eso tiene que ver con su depresión, eso tiene que ver con su manía, tiene que ver con su farmacodependencia, y comenzamos entonces también a vivir en torno a la patología y no abrir que es un ser humano finalmente que puede padecer otra condición. Vemos que también hace parte de nuestros niños y nuestros jóvenes que cada vez más son violentados, que aquellas condiciones contextuales entonces sí están influyendo sobre la salud mental y que no son un cuento social solamente, o sea, no tiene que ver con que un chiquito es violentado, una chiquita es violentada sexualmente y esto pasa y ya, sino que es un proceso transversal que se cronifica, que si no se atiende a tiempo, pues va, digamos, a tributar a una patología en salud mental. ¿Listo? Podemos continuar. ¿Cuáles son los retos de terapia ocupacional? Los retos de nosotros como terapeutas ocupacionales son abordajes, ahí les resalté como en negrita, históricos, digamos que correspondan históricamente a las realidades sociales, a lo que pasa en nuestro contexto, que tienen que ver con las historias de vida de nuestras personas, las cuales están con nosotros construyendo, de nuestros pacientes, usuarios, colectivos y grupos sociales, pero tienen que partir de ocupaciones que sean valoradas significativamente, que sean valoradas por su entorno social y que tengan que ver con la comunidad en sí misma. No es posible que sigamos hablando en salud mental de solamente hacer cositas como a veces nos ha pasado en otros escenarios y como algunas personas nos perciben. Tiene que ir mucho más allá, llegar a los intereses del otro y ver cómo esa actividad finalmente repercute sobre la salud mental de las personas. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Hay muchos, digamos, muchos campos en los cuales podemos trabajar, ya hemos venido hablando de ello. Desde la experiencia, digamos, aquí en Colombia, nosotros hemos venido trabajando en muchas cosas. Hemos venido trabajando en trastornos del estado del ánimo, hemos venido trabajando en psicóticos, en ansiedad, en farmacodependencia y en adicciones, en fenómenos de migración, que son bien importantes aquí en Latinoamérica, en conflicto armado, que es una realidad en nuestro país, por supuesto en el postconflicto, no solamente en el marco de la víctima, sino también del victimario, y en función de sus derechos y sus deberes, en la sexualidad, que es un tema bien interesante, de nuestras poblaciones con discapacidad, aún más es fascinante poder trabajar con ellos, en violencia sexual y violencia de género, tanto de comunidades LGTBI como de la población en general, de nuestras mujeres, que es tan importante empoderarnos de ese camino, y hemos venido trabajando en justicia y en privación de la libertad. Al momento tenemos la oportunidad de trabajar en la universidad con jóvenes privados de la libertad, y es un trabajo bien interesante porque es ver cómo las ocupaciones significativas, cómo el acompañamiento en orientaciones vocacionales y en proyectos de vida, entonces repercuten sobre su estado del ánimo, y ahí ya estamos hablando de salud mental, cómo las actividades significativas repercuten sobre esa proyección y ese tránsito que tiene que ver con la vida que nosotros llamamos civil o por fuera a través de casa. Hemos trabajado en el escenario clínico con alguien que llega a consulta o que llega a tratamiento, digamos, grupal y nos dice, oye, estoy muy triste, pero después de recibir una actividad centrada en los intereses y en ese proceso tan volitivo, desde una perspectiva mucho del modelo de ocupación humana, nos dice, hey, hoy yo sentí felicidad. La actividad me permitió reconocer que yo lo podía hacer, que puedo sonreír, y es que yo tengo depresión, eso me dijo la psiquiatra, pero es que yo pude sonreír y hace 5 días no sonreía. Y además pude interactuar y yo hace rato no hablaba con nadie. Y además pude comprender que yo tengo autonomía sobre mí mismo y además comprendí que yo era valioso. Entonces son diferentes escenarios, pero quiero que nos vayamos pensando entonces, vamos a trabajar con el entorno y el contexto y de manera muy prioritaria trabajar sobre ese personaje, ese sujeto de derechos y deberes que está allí, y que a través de ocupaciones significativas solo, pero también en colectivo, comienza a comprender ese yo en función de un entorno, pero ese yo que puede ser feliz a pesar de, ese yo que tiene autonomía sobre su salud mental, ese yo que se compromete
con la toma de medicamentos, ese yo que reconoce que puede experimentar otras emociones y ese yo que sabe que sí puede. ¿En el marco de qué? De la promoción podemos hacer abordajes de la prevención, de la habilitación, de la rehabilitación y por supuesto de la equiparación de oportunidades. Por ahí siguen apareciendo fotografías de la práctica de un grupo que nos dijo que quería sembrar. Bueno, aquí en terapia ocupacional, entonces, salieron las diapositivas un poquito movidas. Ahí me disculparán. Aquí les traje algo que me pareció maravilloso de Rojo en el año 2008 y dice, hey, los terapeutas ocupacionales no mantenemos ocupados, trabajamos científicamente la ocupación. Y eso es lo que yo les digo siempre a mis estudiantes, hey, el análisis de la actividad es fundamental para poder modificarla, flexibilizarla, adaptarla una vez aparezcan las necesidades de esta persona o este colectivo, y no solamente es pensarnos en hacer cosas, es entender que hay una ciencia tras nuestra intervención y un compromiso social. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, ahí salió movido. Entonces, por aquí traje como unos tipsitos de intervención, de participación en diversas actividades que tienen que ver con actividades de interés, que sean valoradas, que sean gratificantes, que si tenemos a uno de nuestros usuarios, de nuestros clientes, con alguna alteración psicótica, que esté pensando todo el tiempo, pues, en función de sus delirios, es decir, del contenido de un pensamiento bastante alterado, pues pueda prestar atención a la actividad en sí misma y pueda no prestar tanta atención a los síntomas. Es posible hacerlo con actividades muy significativas, que forme parte de su cotidianidad, que se relacione de manera precisa con los roles de su actualidad, pero también de su pasado. Así trabajamos también cognición, que valore y que le guste realizar, porque es que esto, como yo les decía, tiene que ver con su estado del ánimo, repercute sobre su autoconcepto de autoestima, sobre su identidad, sobre recuperar el sentido de la vida y sobre la orientación a la realidad, que en algunos de nuestros personajes, de nuestros usuarios, pues se ve impactado. ¿Listo? Podemos seguir, por favor. Bueno, por aquí les traje una fotografía porque a veces me dicen, profe, yo no sé qué voy a hacer entonces cuando llegue a la práctica. O sea, esto de salud mental es hacer cosas, y entonces les digo, ve, vamos a volvernos a lo de Rojo que decía, que es trabajar científicamente la ocupación y es trabajar en función de los intereses de nuestros colectivos. Aquí, por ejemplo, vemos, ahí les tapé el rostro a nuestros pacientes. Este grupo quería pasarla bien, quería hacer una actividad de participación social, todos con muchas características en su estado del ánimo. Entonces nos decían, pues mira, yo hace rato no sonrío, hace rato yo no sé qué es verle a los ojos al otro, qué es disfrutar de la comida y por ello pues mi actividad de alimentación se ve afectada. Hace rato camino lento y hace rato ni siquiera sé qué es una actividad instrumental porque no quiero cocinar. Pero lo hablamos y dijimos, listo, vamos a sonreír un rato a través de la actividad evidentemente muy planeada, y nos encontramos con una población que pudo elaborar una ensalada de frutas ese día, pero una ensalada de frutas con significado que estaba impactando sus habilidades manipulativas, sus habilidades motoras, evidentemente cognitivas, pero por supuesto sus habilidades emocionales, y cómo en sí misma trabajaba todo el esquema de las ocupaciones. Por aquí hay algunos otros tipsitos que tienen que ver con realizar adaptaciones ambientales, que los objetos y los espacios se mantengan estables, que hayan límites claros, hablando de un escenario clínico, porque evidentemente ya ven que la salud mental no solamente tiene que ver con psicopatologías, que haya uso de cronogramas, de horarios, de cuadernillos, secuenciación fija de tareas, señales visuales y acústicas. Recordar verbalmente qué es lo que me acabo de decir el terapeuta, que genera autonomía sobre la actividad. Entonces aquí hay como experiencias de todo lo que hemos vivido. Poder entonces abordar relaciones interpersonales, la terapia ocupacional nos debe permitir esto, nos debe permitir la capacidad de interactuar con mi compañero, con el terapeuta, salirnos un poco del esquema de solo trabajar en el consultorio, de abrirnos a entender que la salud y la actividad son sanadoras, la ocupación en sí misma es sanadora. Darnos el chance de incluir dentro de nuestras intervenciones la actividad física, que igual ya está comprobada, repercute de manera favorable sobre la salud mental.
Bueno, sigamos un poquito. Podemos continuar. Bueno, y pues aquí les traigo otros tipsitos que tienen que ver con la adaptación ambiental, como ya les decía, autoinstrucciones que son importantes para esa autonomía ocupacional, encadenamientos, feedbacks. Todo el tiempo es importante trabajar las retroalimentaciones con los colectivos, sea cual sea una situación contextual que está desarrollando y está tributando a una alteración mental o sea un trastorno mental en sí mismo. Siempre podemos hablarle al otro, retroalimentar al otro, alimentar al otro de lo que está pasando, brindar esa seguridad y esos reforzamientos, por más pequeño que sea lo que esté pasando en este momento con nuestros pacientes. Podemos seguir. Bueno, aquí ya cerrando un poco esto de mucho, es importante entonces tener ese concepto de salud mental claro, ese concepto de salud en general, reconocer el entorno y el contexto como un ente que debemos intervenir, ese sujeto que puede ser tenga una patología o no la tenga, pero algo en su salud mental le moviliza. Y entender, como yo le he dicho a muchos de mis estudiantes, ir comprendiendo que el terapeuta ocupacional en sí mismo es un recurso terapéutico. Y muchos me dicen, hey, ¿qué es eso? ¿Cómo así que el terapeuta ocupacional es un recurso? Entonces yo les digo, claro que sí. La energía con la que tú llegas, la prosodia con la que tú elaboras, el volumen, el tono, la postura, como tú te presentas al otro, ya es un recurso en sí mismo. De repente nosotros en salud mental no tenemos un instrumento, una herramienta física, pero ese que eres tú es en esencia un recurso para poder ser la luz en el camino de esta persona e ir acompañándole en el proceso. La ocupación como experiencia sanadora, evidentemente, nosotros no utilizamos medicamentos, no podemos recetar, no hacemos psicoterapia, pero sí trabajamos a través de la ocupación. Y es que lo que les decía, las experiencias a través de la actividad son fundamentales, pero es importante que el paciente lo reconozca. No es solamente hacer una actividad por hacer una actividad, es que el otro reconozca todos aquellos elementos que trabajó allí y que le permitieron salir adelante. Reconocer las experiencias emocionales durante la actividad es importante, cómo te sientes, cómo le colocamos a esa emoción que acaba de surgir. Muchas veces los vemos reírse dentro de la sesión terapéutica o estar tristes o impotentes, hostiles y con rabia, pero no le damos manejo, no le ponemos palabra. Y es fundamental durante las actividades hacer esto, y más en salud mental, para poder abordar en equipo lo que está sucediendo. Trabajar la interacción social es fundamental siempre, la participación social, el ocio y el tiempo libre en colectividad es maravilloso. La adherencia medicamentosa y terapéutica es fundamental porque si no se produce esto del fenómeno de la puerta giratoria en nuestros pacientes pues en un escenario clínico. Entonces, dentro de los patrones de ejecución, trabajar las rutinas, los hábitos, los roles, los rituales que tienen que ver con esa toma medicamentosa es fundamental, que comprendan qué es lo que está pasando con ese medicamento, qué es lo que me estoy tomando yo, y la actividad física. Son algunos de los elementos que considero importantes y que siempre tengamos en cuenta que los acompañamientos deben ir centrados en el afecto, en la ciencia, por supuesto, en este caso de la ocupación, pero también en nuestras realidades sociales. ¿Listo? Eso es lo que les quería traer pues el día de hoy. Es mucho de lo que hay que hablar. Y por aquí cierro pues con otro más de las publicidades de España que son maravillosas y espero sigamos construyendo. ¿Listo? Entonces, abierta a todo lo que quieran aprender conmigo, con los estudiantes, con la universidad. Y bueno, un placer. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Maylin. De seguro, pues están aprendiendo muchísimo, todo lo estamos haciendo. Dulce Rosa, ¿qué tenemos por allá? También muchas gracias. La verdad es que ahorita, Cronos, yo tengo algunas dudas, pero yo creo que al final ahí vamos a Claro que estar, sí. vayan apuntando todos una pregunta o algo que quieran pues comentarle a la licenciada. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestro otro ponente, así que lo va a presentar la licenciada.
Bueno, para mí es un honor y un placer presentar a nuestro próximo panelista experto en salud mental, Eric Valdelomar, desde Costa Rica. Pues Eric es el encargado, es el director pues, de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Santa Paula. Hemos tenido el honor de participar y de ser parte de varios proyectos juntos pues en días pasados, lo tuve como conferencista para la institución donde yo trabajo con un tema buenísimo y pues hoy no va a ser la excepción, estamos seguros se van a divertir muchísimo y sobre todo van a aprender, pues afilen su bolígrafo y busquen hojas o en el iPad o donde sea que estén anotando y también recuerden compartir sus preguntas y sus dudas a nivel de chat para que nosotras después podamos leérselo a ellos. Sin más, pues quedamos con Eric y una de las cosas que voy a resaltar de Eric mientras hace la presentación es que pues es coordinador de la Comisión de Reducción de Daños de la IAFA, vicepresidente de la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Costa Rica, delegado de Costa Rica para CLATO, miembro de la Junta Directiva de la Academia Latinoamericana del Desarrollo Infantil y Discapacidad. A través de su gestión, terapia ocupacional, de aprobación de programas de instituto, de alcoholismo y farmacodependencia, pues es parte de los logros que hemos tenido como terapeutas ocupacionales a través de esto. Eric, muchísimas gracias. Gracias por todo este tiempo y bueno, te dejo en la sala. Gracias, Tati, por tu cordial saludo. Muchas gracias a Maylin por tan excelente ponencia sobre salud mental y los alcances de nuestra profesión. Hermoso ver el trabajo tuyo y los estudiantes. Yo admiro gigantemente la TO de Colombia y especialmente he podido visitar a la Escuela Nacional del Deporte. Mándale un fuerte abrazo a Diana, a la profe Sandra. También tuve porque bueno que sos egresada de la Universidad del Valle. Conozco también a la profe Judith y Adriana y creo que también el profe Alexander está por allá, donde han aportado muchísimo a la salud mental en, en Cali, Colombia y creo que para toda la región. Entonces, muchas gracias. Saludos a Andrés, que cumplió años hace poco. Saludos a Andrea, a Dulce, que gusto verte. Bueno, y a todas las personas que están el día de hoy, estudiantes, futuros colegas, futuros terapeutas ocupacionales. Yo creo que viene muy de la mano de lo que viene hablando Maylin con respecto a salud mental. Yo traigo un poquito más, tal vez, de información en las diapositivas con la intención de que si comparten la presentación les quede eso por ahí también y les pueda servir. Bueno, muy orgulloso del proyecto Aula Abierta que gestionan mis compañeros y que coordina Andrea desde Clato y los chicos de Realto, que es un trabajo colaborativo que está enfocado, como nos explicaba antes Tati, directamente para ustedes, estudiantes de toda América Latina, con la intención de compartir diferentes temas tradicionales y emergentes de nuestra profesión. En ese tema emergente, bueno, me toca hablar sobre el abordaje de TO en el consumo de sustancias psicoactivas desde enfoque de salud pública, salud mental y las experiencias que estamos haciendo acá en mi país con respecto a algo que llamamos enfoque de reducción de daños. ¿Me confirman si están viendo pantalla, compañeros? Sí, sí la estamos viendo. Perfecto, se ve hermoso. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a tratar de hablar rápidamente qué son sustancias psicoactivas, qué políticas y qué modelos nos pueden dirigir a buenas prácticas, desde dónde venimos entendiendo qué es esto de consumo, qué es esto de salud mental y qué es reducción de daños y cómo podemos repreguntarnos. Me encantó eso de que decía Maylin de desaprender, cómo hemos aprendido a relacionar el tema de ocupación y el uso de sustancias psicoactivas. Entonces ahí les dejo y no sé si pueden ir escribiendo ahí en el chat y después alguien me ayuda a leerlas. ¿Qué nombre de sustancias psicoactivas conocen? ¿Qué drogas se usan en sus países? ¿Han escuchado que usa la gente joven, que salen las noticias, que se publican en redes sociales, que usan sus compañeros de la universidad, que usan en su familia,
que usan sus abuelos o que usan ustedes? ¿Qué nombres de sustancias conocen? Eso es un tema importante, chicos, porque nosotros normalmente como profesionales de la salud aprendemos un lenguaje a veces técnico que nos distancia del lenguaje que utilizan las personas en sus comunidades y en sus contextos reales, ¿verdad? Entonces, bueno, cocaína, muy bien, pasta base, coca, respondió Andrea. Pero entonces hay un montón de sustancias. Voy a presentarles un grupo de sustancias psicoactivas, no sé si lo conocían, eh, que normalmente es lo que se le viene a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, marihuana, éxtasis, cocaína, heroína, tabaco, crack, pero dentro de esta lista, chicos, también entran lo que es el alcohol, cerveza, licores, también entran los medicamentos de prescripción médica para el control del dolor, benzodiazepinas y otros. Benzodiazepinas o medicamentos utilizados para situaciones de salud mental. Pero les presento otro grupo de sustancias psicoactivas, no sé si las conocían. Dentro de ellas, por ejemplo, las bebidas gaseosas están llenas de azúcar y se dicen, algunos autores reflejan de que nuestro sistema nervioso central o el cerebro dentro de esas primeras sustancias a las que tiene interacción es el azúcar. Y hoy en día muchos de los primeros berrinches, comportamientos no adaptativos de un niño pequeño en el supermercado, en la tienda, normalmente lo que hacemos es siempre premiarlo, no, tome el juguito lleno de azúcar o un confite, y genera también problemas de consumo, que solo que de repente hay algunas sustancias que en nuestro diario vivir son como más fáciles de entender en su uso. No sé si conocen estas otras actividades humanas que generan también dependencia. En la última clasificación internacional de enfermedades de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un documento que se llama el CIE-10 o el CIE-11. En el CIE-11 incorporan el uso de videojuegos como una situación, una actividad humana que genera dependencia. ¿Y por qué les comparto estas imágenes? De por qué el uso de sustancias psicoactivas, y si va a hablar de drogas, Eric, ¿por qué me está mostrando imágenes de gente utilizando tecnología, de gente en el casino, de los juegos de azar, del uso de nuestro celular? Y desde ahí, la última vez que vi de cerca el problema de sustancias psicoactivas, o cuando yo me formaba, cuando estaba como ustedes como estudiantes, me decían que yo iba a trabajar con personas con situación de salud mental, que yo iba a trabajar con personas con esquizofrenia o depresión o ansiedad, que yo iba a trabajar con personas que tenían trastornos del uso de sustancias, antes trastornos adictivos o personas adictas, pero nunca me dijeron de que esas situaciones de salud iban a afectar a mi familia. Nunca me dijeron que estas situaciones de salud iban a afectar a mis compañeros de grado, que estas situaciones de salud podían afectarme a mí mismo. La última vez que vi de cerca el consumo problemático de sustancias, me di cuenta que estaba muy cerca mío y que al día de hoy no hay ninguna vacuna que haga que me prevenga que yo no llegue a engancharme con el uso problemático de alguna de las sustancias, drogas, actividades humanas en las que convivimos hoy en día. Y desde ahí tal vez analizar algunos componentes de por qué consideramos importante entender de como terapeutas ocupacionales y cuando vemos el fenómeno de la ocupación, cómo las personas a lo largo de la vida llenan de sentido y de significado el diario vivir de un día, de una hora, de un mes, y eso nos va generando un lenguaje como seres ocupacionales. Y desde ahí, eh, la primera pregunta que les traigo hoy en día es, ¿cómo no entender que ante una situación de distanciamiento social, como nos marcaba antes Miley, como en donde ya en un continente han sido minimizadas las situaciones de salud mental, donde no nos educan a hablar de nuestras emociones, en donde ir al psicólogo es cosa de locos, en donde estigmatizamos la situación, cómo no entender de que las situaciones de salud mental se exacerbaran ante COVID? Y dentro de eso, también el consumo. Bauman, que es un sociólogo que nos marca una pauta sobre muchos temas, la sociedad líquida, etcétera, pero nos dice que actualmente
hemos pasado de ser una sociedad de productores, es decir, cuando nosotros sembramos nuestras cosas, trabajamos la tierra, a ser una sociedad de consumo. Y dentro de esta línea, como terapeutas ocupacionales debemos de entender de que actualmente estamos en una sociedad, como nos marca Stolfi, que se centra en el consumo. Y dentro de esa línea, Cedronar, que es como la agencia de control o de programas para acompañar a personas que tienen consumos de drogas en Argentina, nos dice que estamos en una cultura en donde se valora mucho más la satisfacción inmediata que la satisfacción a través de las compras. Entonces, hemos aprendido muchas veces que cuando me siento mal anímicamente, estoy mal por estoy pasando por una depresión, un estado del ánimo, hasta la forma de resolver eso es ir a comprar, es ir a consumir. Y desde ahí nuestra sociedad está prodigiando más el tener que el ser. Y que los padecimientos se deben de canalizar consumiendo. Entonces, ¿cómo no preguntarnos que hoy en día las personas usen más drogas o sustancias psicoactivas? Entonces, desde ahí, sustancias psicoactivas, vamos a utilizar este concepto, chicos, es el concepto actual. Sustancias psicoactivas abarca drogas legales o ilegales. Drogas legales como el tabaco, como el alcohol, como una cerveza, como una pastilla, de medicamentos para el dolor, para el control del dolor, pero también abarca drogas ilegales como marihuana, cocaína, crack, anfetaminas, ácidos, LSD, éxtasis, MDMA y un montón de sustancias que tal vez ustedes o en sus diferentes países tienen diferentes nombres. Entonces, una sustancia psicoactiva es aquella que te va a cambiar fisiológicamente, es decir, como tener ganas de ir a orinar, como cuando tomo cervezas, va a cambiar el comportamiento, como que aquella persona que nunca bailaba, ahora baila, ahora que usa sustancias o tomó alcohol. Aquella persona que va a tener un cambio de emociones y estaba contento, ahora se puso muy triste y le comenzó a escribir al exnovio de la escuela, mira que te vi con otro, todavía no te he olvidado, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso con amigos o amigas. O procesos de pensamiento y percepción, es decir, hasta hay canciones que hablan sobre eso, chicos y chicas, en el reggaetón, de cómo, por ejemplo, alguien cuando está bajo el efecto del alcohol se percibe más linda la gente, ¿verdad? Y puede hacer alguna decisión como darle un beso a alguien que sin consumo de alcohol nunca lo hubiera hecho. Entonces, una sustancia psicoactiva genera 4 cambios fisiológicos del comportamiento, emotivos y puede generar cambios del pensamiento. Les presento una sustancia que genera eso, no sé si la conocen en algunos países, pero aquí en Costa Rica se toma muchísimo y se llama café. Mi mamá tiene 73 años y como buena tica, así le decimos a los costarricenses aquí en Costa Rica, ticas y ticos, como buena tica posiblemente comenzó a tomar café desde los 2 años de edad y tiene 73 años, es decir, tiene 71 años de incorporar sistemáticamente café. Mi mamá a las 4 de la tarde dice, me duele la cabeza, un cambio fisiológico, es que no he tomado café. No me hable porque estoy de mal humor, un cambio en el comportamiento. Ocupo concentrarme, dice, para hacer algunas cosas, un cambio en la percepción o cambio cognitivo. Solo que el tomar café de repente no pasa nada porque tomemos café. Pero cuando hay otras sustancias, hay situaciones de salud que pueden complicarse. Rápidamente, ¿cómo se pueden clasificar las sustancias, chicos? Se pueden clasificar en drogas legales o sustancias psicoactivas legales, como lo puede ser el cannabis, la marihuana. En Costa Rica le dicen mota, le dicen G. Ahora, últimamente, los chicos entre el Spanglish le dicen green. Drogas sintéticas, como lo puede ser la cocaína, las pastillas que se usan en fiestas electrónicas, el éxtasis. También se pueden clasificar de acuerdo a su condición legal, drogas legales como el alcohol y el tabaco y drogas ilegales como el cannabis, cocaína, crack, éxtasis. Principalmente a nosotros como usuarios, como profesionales en salud, lo que nos interesa es conocer cómo las sustancias psicoactivas pueden afectar el funcionamiento global del sistema nervioso central y impactar en el comportamiento. En este caso, drogas depresoras como el alcohol, todos los medicamentos para el control del dolor o para controlar enfermedades de índole de salud mental, drogas estimulantes como lo serían la cocaína, anfetamina, nicotina y cafeína, eh, y alucinógenos como LSD y hongos. Hoy en día, chicos, hay nuevas sustancias. Resulta que en el narcotráfico, que es una zona, es algo que afecta a todos los países de América Latina,
ya no, la gente no solo está contenta con vender marihuana, sino que están viendo cómo hacen marihuana más barata. Entonces hay algo que se llama marihuana sintética, por ejemplo, que es esto que está acá, que es marihuana que simula ser marihuana natural, pero no lo es, y que genera problemas cardíacos mucho más rápidos. Esto que está aquí, por ejemplo, es algo que se llama MDMA, que es una nueva sustancia psicoactiva. Este es el componente activo directo de las pastillas de éxtasis. Esto que está acá es éxtasis, es una pastilla que se utiliza en contextos de fiesta, de música electrónica, donde la gente va a bailar 6, 8 horas, 12 horas. Y si usted tiene un amigo que antes de pandemia había esas actividades, dice que carga, ¿cómo hace para bailar tanto tiempo o estar despierto tan activo? Ay, puede ser que utilizar algún tipo de ayuda para eso. De todas esas pastillas de éxtasis que están acá, chicos, solo hay una que es original, que es esta que está acá. Todas las que están al lado son imitación de éxtasis. Entonces se convierten en pastillas todavía más peligrosas para la salud. Es importante, y algo que quiero que se lleven el día de hoy, es que la palabra adicción es una palabra muy ambigua. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda desde 1994, a través de un documento que publica que se llama Lexicon, es como términos en alcohol y drogas, que no se debe utilizar la palabra adicción, ya que es un término antiguo y de uso variable. Que normalmente está muy arraigado a estigmas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que escucharon que la palabra adicto, ahí viene ese estudiante adicto, esa persona adicta, ese paciente adicto, abriera puertas? ¿Cuándo fue la última vez que usted dice, uy, ahí viene mi hermano adicto a la casa, uy, qué buena nota, mamá, entre mi hermano adicto y todo bien? Estamos en servicio de emergencias de salud de un hospital, ahí viene la persona adicta y lo recibimos con las puertas abiertas. Estamos en un trabajo y le dice, no, es que ese empleado es adicto y esa persona no pierde el trabajo. O el estudiante que usa cannabis o marihuana en el colegio y lo consideran adicto, no lo expulsan de la escuela. Entonces, desde esa lógica, lo que hoy les invito es hacer un cambio y de hablar de persona con trastornos por consumo de sustancias. Esta persona tiene un problema de consumo por cannabis, por cocaína, por alcohol, porque es importante entender que el lenguaje pesa. Y es como en mi país, en 1996 se aplica la ley de las personas con discapacidad y antes de esa fecha se decía mongolito, retardado, retrasado, minusválido, pero hoy, 20 años después, usted dice esas palabras y todo el mundo lo vuelve a ver como raro, ¿no? Se dice persona con discapacidad y en algunos países de América Latina ya vamos por persona en situación de discapacidad. Es importante también no referirnos a las personas como adictos, sino como persona que tiene una situación de salud derivada del uso de sustancias psicoactivas. El uso de sustancias psicoactivas es importante entenderlo, de los determinantes de salud mental, que antes Marilyn nos abarcaba, de entender todas estas aristas que tocan el tema de salud mental. Entonces hay que entenderlo como una situación de salud compleja, porque resulta que el uso de sustancias psicoactivas es bastante complejo, no solo la persona que enciende un puro o se toma una cerveza, es cómo eso afecta las emociones, afecta a la familia, afecta la manera en que lo percibimos. Y en esa línea, tal vez rápidamente les quiero decir históricamente cómo, como profesionales de salud, hemos entendido el uso de sustancias psicoactivas. Y tal vez alguna de estas pueda ser reflejo de su país, de cómo usted entiende el uso de sustancias psicoactivas el día de hoy, ahorita, en este momento, cómo lo va a entender después de este espacio, cómo lo entiende sus papás, cómo lo entienden los profesores con los que usted trabaja o su comunidad. Entonces, inicialmente, chicos, hay unas miradas que todavía se mantienen. Muchas de todas esas miradas hoy en día están juntas. Siempre las buenas prácticas, recordemos de que van sucediendo de forma lenta, ojalá todo cambiara rápido, pero estos son como placas tectónicas en donde un modelo se va sobreponiendo sobre otro y la intención es reconocer hacia dónde tenemos que ir. A un inicio de la historia, las personas que usaban drogas eran consideradas como personas que violaban códigos religiosos y morales, ¿no? Es una mala persona. Entonces, desde esta mirada moral, las personas que usan drogas son considerados criminales y genera el estigma. Entonces, por ejemplo, mi mamá cree que todos los chicos que se paran a usar cannabis en la esquina del colegio, todos ellos, aparte de usar cannabis,
todos son narcotraficantes, todos son violadores y además de todo eso, todos son ladrones. Entonces se genera un estigma. Las personas que usan drogas, todos son de la FARC o todos son de narcotraficantes. No, y hay muchas personas que usan drogas que solo usan sustancias psicoactivas, pero les pasamos los estigmas de otros temas a esta área. Hay un modelo espiritual que considera de que el uso de sustancias psicoactivas es un vacío espiritual. No, él usa drogas porque no tiene Dios adentro. Y esa creencia es muy arraigada en todos los países de América Latina. Entonces, antes de ir a buscar una ayuda profesional, vamos a dirigir a la persona primero al culto. Primero vamos a comenzar a orar por el chico. No, yo lo voy a poner en un rosario, las situaciones de salud de mi hijo. Y claro, cuando yo lo puse en un rosario, 6 meses después, el chico tiene un consumo problemático, una sustancia, porque no lo abordamos desde las buenas prácticas. El modelo médico biológico inicialmente consideraba, no, ustedes están equivocados, el uso de drogas no es pecado, no es un crimen, es una enfermedad. ¿Y cómo es una enfermedad? Las podemos curar. Entonces, en ese momento, el principio comienza a explicarse, que si usted toma alcohol va a desarrollar algo que se llama alcoholismo, y lo explica el modelo Jelinek. Y esa postura inicialmente era como decir, cualquier persona que usa alcohol es como que lo tiráramos de un avión y va a caer contra el suelo y se va a precipitar, y como si no existieran paracaídas. Es decir, el uso de sustancias psicoactivas puede llevar a dependencia, pero no todas las personas que usan alcohol van a terminar siendo dependientes. Hoy en día el modelo médico nos ha llenado de elementos de neurociencia para comprender qué pasa aquí, cómo funciona nuestro sistema nervioso central, cómo cada neurotransmisor responde a cada elemento o sustancia, cómo funciona el THC, que es el componente activo del cannabis, cómo funciona la cocaína, cómo funciona el LSD, que nos permite tener más información más profunda como profesionales, pero que no debe ser la única. Un modelo psicosocial dice, no, todos ustedes están equivocados, vea, el uso de drogas no es un crimen, no es pecado, no es enfermedad, es un trauma. Entonces aquí aparecen los psicólogos diciendo, no, el uso de drogas es aquel niño que tiene poca autoestima, aquellos chicos que tuvieron algún trauma, violencia cuando eran niños. Eso está súper bien y nos incorporan esta mirada. Entonces, a partir de este momento comenzamos a ver el uso de sustancias como un nuevo elemento, el componente emocional. Avanza, pero igualmente desde este componente emocional, la persona sigue siendo adicta. Es un paciente, es un adicto, no sabe lo que quiere. Yo que sí estudié psicología o yo que sí estudié TO, yo sé qué es lo que usted ocupa. Y desde esa mirada entonces genera un estigma, porque entonces todos estos modelos que les he presentado hasta el momento siguen concibiendo que es el paciente, la persona, el problema. Él es el que no controla estímulos, él es el que está enfermo, él es el que eligió usar drogas. Y desde todas esas miradas se refuerza a través de una mirada del modelo médico biológico que lo que dice es que hay que dar servicios, hay que darle servicios a un paciente. Y paciente significa alguien que espera. Y desde el uso de drogas, un paciente no sabe lo que ocupa. ¿Cómo va a saber esa persona qué es lo que ocupa? Si ocupa estudiar o seguir trabajando. No hay que él usó drogas. Él usó drogas, él no sabe lo que quiere. Entonces, desde esa mirada les comparto y estos 15 segundos para que puedan leer esta frase de Carmen Gloria Las Heras. Carmen Gloria Las Heras dice, estas convicciones preconcebidas relacionadas con modelos centrados en la enfermedad, en la supuesta pérdida de capacidad de las personas de saber qué es lo que quieren, la capacidad de tomar decisiones donde se suman estigmas, como que son personas manipuladoras y que están siempre en negación, son adictos. Sin pensarlo, disminuyen la falta de confianza de los profesionales con respecto a las habilidades y potenciales de las personas que presentan cualquier problema de salud. Y creo que el día de hoy especialmente, y se magnifican si esa situación de salud es salud mental o si es consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, a usted, si usted tiene cáncer, le van a preguntar, señor, ¿usted quiere recibir quimioterapia? Venga, firme este permiso. Le van a leer las consecuencias de radio o quimioterapia. Pero si usted es una persona que tiene situaciones de salud mental o de consumo de sustancias, ni siquiera le van a preguntar porque consideran que usted no tiene capacidad de decisión o que usted por usar drogas, usted no sabe lo que puede hacer. Entonces,
vamos a ver otros modelos rápidamente que cambian esa perspectiva, cambian esa mirada, comienzan a creer en la persona, comienzan a mirar a las capacidades de las personas y no sus limitaciones. En la invitación el día de hoy de cambiar de paradigmas, entonces aparece el modelo sociocultural que dice, usted debe entender qué significa no solo el consumo de sustancias en la persona, sino en una comunidad. Aparece el enfoque socioecológico, dice, usted para resolver el problema de situación de salud mental no es solo que haya un dispositivo en la comunidad en donde lleguen a participar en procesos, usted tiene que trabajar con la familia, usted tiene que ir al gobierno local para que se generen políticas de empleo y usted tiene que educar como la comunicación que hace España y que hoy Miley nos compartía de cómo generar educación para todas las personas. El enfoque determinante de la salud. Y resulta que es que si en su comunidad no hay dispositivos de salud mental, no hay un dispositivo para trabajar el problema de salud mental y usted tiene que viajar 30 kilómetros para ir al hospital, donde sí lo hacen, eso va a afectar que usted tenga una atención temprana. El modelo de tratamiento integrado hace referencia a que no podemos separar todos los elementos. Usted tiene que ver a la persona como un componente integral y va trabajando el componente biológico, emocional y mental y espiritual y ocupacional al mismo tiempo. El enfoque centrado en la persona que dice es que usted tiene que involucrar conscientemente el punto de vista no únicamente de la persona, sino también de la familia y las comunidades como principales actores de su propio proceso de cambio y mejora de salud. El modelo reducción de daños, y esta definición es la de mi país, reducción de daños es generar estrategias de intervención con un enfoque de derechos humanos dirigidas a disminuir el riesgo y consecuencias del uso de sustancias psicoactivas para mejorar su calidad de vida de acuerdo a su realidad y necesidades. El enfoque de salud comunitaria y prácticas restaurativas, que lo que busca es empoderar a esa comunidad, entendiendo que los diferentes actores también pueden ser parte de la solución. El enfoque territorial, que es entender que cada territorio ocupa estrategias específicas. No es lo mismo generar estrategias de prevención de drogas en chicos en colegios privados, en chicos que estén en colegios rurales. No es lo mismo generar estrategias de prevención de drogas en la capital de un país que en las zonas costeras. Tengo que hacer un abordaje territorial y tengo que entender de que un enfoque integral a lo largo del curso de vida que promueva estilos de vida saludables es siempre la mejor estrategia, prevención y promoción. Desde esa línea, todos lo que les invito el día de hoy es a repensar, a desaprender lo que a veces nos enseñan en la universidad, que usted como experto en terapia ocupacional, usted le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer, sin ni siquiera preguntarle. Usted lo ve entrar y dice, uy, huele a alcohol, ya sé lo que ocupa, abstinencia. Entonces, todos nosotros de alguna manera nos han educado a decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. Esos son los modelos tradicionales, en donde a la persona que usa droga le llaman paciente. Desde los nuevos modelos de salud pública, a la persona le llamamos persona, Erika, Andrea, Andrés, Maylin, Dulce, Pedro, María, Santiago, el nombre de la persona. Y esta persona, junto con el equipo, junto a la persona, junto a la familia, construyen un plan de acción de manera horizontal, respetando una ecología de saberes, respetando que el equipo es experto porque se formó, pero la persona es experta porque ella lleva 15 años usando sustancias psicoactivas y la mamá es experta porque lleva viviendo 15 años con una persona que usa sustancias psicoactivas. Todos somos expertos desde esta mirada. Entonces, lo que tratamos es de evitar trabajos por sectores y pasar de tener un enfoque colaborativo y no competitivo. De pasar de trabajo en cubículos a pasar a trabajar en contextos reales. Es que es imposible encerrar a la persona con situaciones de salud mental o con problemas de consumo de sustancias, aislarlos de la sociedad sin que realmente logren participar en sus contextos reales. Dejar de un trabajo aislado a trabajar en red, dejar de pensar en que la persona no puede o en su incapacidad, a más bien a pensar en las capacidades de las personas, de pasar de un trabajo aislado en el cubículo de TEOA a un trabajo en la comunidad y de un modelo médico a un abordaje integral interdisciplinar. Y dejar de ver la abstinencia como únicamente, sino verla como una de las posibilidades. En el cambio de metas, la misma Organización Mundial de la Salud
a través de diferentes agencias ha cambiado las metas de tratamiento. Cuando yo comencé a trabajar en estos chicos en el 2004 más o menos, a mí me decían que la meta suya como terapeuta ocupacional en lo que fuera terapia individual, terapia grupal, educación comunitaria, en prevención y promoción, inmediatamente era lograr que la persona detuviera el consumo, manteniera el mayor tiempo la abstinencia y recuperara la funcionalidad plena. Hoy en día, en el 2020, la misma agencia, la ONUC y la CICAD-OEA, a través de la Organización Mundial de la Salud, dicen que los objetivos en el 2020 es detener o reducir el consumo, mejorar la salud y el bienestar y prevenir y disminuir los daños. Entonces nos damos cuenta cómo realmente no solo han cambiado las prácticas comunitarias, sino también cómo van cambiando las políticas que rigen nuestro trabajo. Entonces, chicos, les invito a más que generarles un objetivo único cuando tengan usuarios, de decirles, no, se tiene que lograr la abstinencia, es plantearles lo siguiente: más bien construyamos opciones, porque un terapeuta ocupacional se enfoca en construir oportunidades, se enfoca en la participación, se enfoca en cómo logro que esta persona que está en un proceso de mejora de vida logre comenzar a participar en aquello que es importante para él. Y muchas veces lo que hemos hecho al solo pensar en abstinencia es más bien quitar posibilidades a las personas. Entonces, desde reducción de daños en Costa Rica se entiende la abstinencia como una alternativa de una diversidad de opciones. ¿Cómo funciona la reducción de daños en mi país? Uno, la reducción de daños entiende que hay personas que no van a dejar de usar drogas, sobre todo colectivos ultra vulnerabilizados, como personas en situación de calle, personas con discapacidad, personas con VIH o infecciones de transmisión sexual, todo el colectivo LGTBIQ+, más, adultos mayores, migrantes, refugiados, personas de pueblos originarios o indígenas, adultos mayores, también están en esta línea. Entonces, lo que hicimos en mi país fue validar dispositivos comunitarios porque nacen desde el territorio, de lo que ellos saben que se ocupa. Entonces tenemos centros, carpas, que es algo que llega a un barrio en donde hay personas en situación de calle y llegan ahí a servir, a dar servicios, un servicio de escucha, que lo que hace es escuchar las necesidades y derivar a todo el sistema de trabajo en red, un servicio de convivencia, que sería como un centro día, un centro de rehabilitación psicosocial en donde las personas se quedan más tiempo, un centro dormitorio que lo que hace es dar una cama segura por un día. Sabemos de que hay personas que en situación de calle, que están usando drogas de forma problemática, de forma activa, pero que de repente ese día quieren buscar un lugar donde dormir bien y seguros. Tenemos centros dormitorios, tenemos albergues que lo que buscan es ya brindar un servicio de más noches mientras la persona comienza a buscar trabajo y comienza a disminuir el consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos unidades móviles que se desplazan. Ahorita por tiempo de pandemia están suspendido, pero se desplazan para poder atender a personas en horarios de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y tenemos casas medias, que son lugares que se encargan de buscar solo la empleabilidad de personas que han mejorado su consumo de sustancias psicoactivas. Buscamos a través de la reducción de daños dignificar, es devolver el sentido de persona a aquellos individuos que ya no se sienten ni siquiera ser humano. Escuchamos, vinculamos, trabajamos en red, derivamos al Sistema Nacional de Tratamiento y trabajamos con un enfoque territorial. Hemos pasado, chicos, en este ciclo, de dejar de llamar a la persona paciente adicto, enfermo, inmoral, criminal, de entender a una persona que no sabe lo que quiere, que es un manipulador, que siempre está en negación y que no entiende que la abstinencia es la única opción, sino a entender que el consumo de sustancias psicoactivas, trabajamos con personas con trastornos por uso de sustancias, que es una situación de salud compleja. Sí, es complejo trabajar con esta población, que requiere acompañamiento, no la promesa la cura, que sabe lo que quiere, solo que lo que quiere no lo que yo quiero escuchar, que requiere empoderamiento y que debemos de involucrarlo en la toma de decisiones. Eh, para trabajar en reducción de daños tenemos que tener una mirada de dignificar a la persona, no estigmatizar, no voy a volver a llamarle marihuano, piedrero, tengo que llamarlo por su nombre, tengo que hacerlo sentir persona, tengo que entender que la abstinencia muchas veces para algunas personas ha sido muy difícil y que a veces lo que ocupamos es escuchar qué propone la propia persona para mejorar una situación de salud. Tenemos que, como terapeutas ocupacionales, tenemos que entender qué significa el uso de sustancias en una persona. Porque de repente cuando estamos en el colegio o en vida universitaria tomamos alcohol para pasarla bien, en una cerveza. Pero
cuando una persona comienza a tomar alcohol para poder llevarle el distanciamiento físico, para poder trabajar lo que le genera estrés cuando tiene que hablar en público, cuando comienza a tomar alcohol para manejar el síndrome o la pérdida de la mascota que falleció ayer, eso tenemos que explorarlo porque puede llevar a un consumo problemático. Como decía Maylin, todo cambio vamos bien alineados, desde reducción de años. Cualquier cambio hacia un buen camino tenemos que ensalzarlo, tenemos que mejorar la autocapacidad de las personas. Tenemos que trabajar de forma colaborativa. Tenemos que informar realmente sobre el uso de sustancias psicoactivas. Tengo una hija de 20 años y cuando yo a mi hija Valeria le dije, amor, bueno, cuando todos estamos en el colegio, los que tenemos un poquito más de edad y recibimos DARE en la escuela, que era policía, llegar a enseñarnos pulmones llenos y las fotos de alguien, cómo avanzaba por usar alcohol y cómo terminaba en situación de calle. Y usted está en la primera fiesta del colegio, usted se tomó la cerveza y no se murió. Y ese adolescente se toma la cerveza o ese universitario se toma la cerveza y dice, no me morí. Y más bien tengo ganas de bailar. Y más me puse a hablarle a la persona que nunca le he hablado. Usted comienza a decir, pero es que me educaron mal, no me hablaron realmente de los efectos o las consecuencias, o solo me hablaron la parte negativa. Y a veces esto lo que hace es que alguien pierda confianza en el sistema de salud, porque dice, no, ahí solo me hablan de las cosas negativas, nunca me hablaron de que de repente iba a encontrar en mi experiencia personal algún valor. Tenemos que hablar de forma honesta sobre el uso de sustancias psicoactivas para que la gente crea en nosotros también. Y para ir cerrando, eh, tenemos que cambiar como terapeutas ocupacionales todo lo que está escrito o la gran mayoría de la intervención que se escribe desde terapia ocupacional propone que el uso de drogas es una actividad negativa que genera consecuencias negativas en las personas. Y yo creo que eso es algo de lo que hay que desaprender. Nosotros a eso en Costa Rica le llamamos desideologizar, es decir, quitarnos las ropas, porque quien sabe si el uso de sustancias psicoactivas es positivo o negativo en una vida es la propia persona. Entonces, invitarles a que dejemos de ver el consumo como una actividad ocupacional negativa, sino verla como una ocupación humana. Y lo que usted tiene que hacer como terapeuta ocupacional es entender qué significa esa ocupación humana. Entonces, entendemos el consumo de sustancias psicoactivas como una ocupación humana basada en las características contextuales del producto social de una persona, basado en los aspectos físicos, políticos y que están implicados dentro del uso de sustancias psicoactivas. Y tenemos que entenderla como una actividad humana que debemos de comprenderla desde la historia de las personas, de los colectivos, sus relaciones políticas, sociales y culturales en su realidad territorial. Y les voy a dar un ejemplo. En Costa Rica tenemos una zona muy rica, caribeña, donde hay mucha descendencia afrodescendiente, que se llama Puerto Viejo de Costa Rica. Puerto Viejo, la zona de Talamanca, unas playas increíbles. Y en esta área, en esta cultura, el uso de cannabis a veces ha sido muy habitual a lo largo de la historia. Y si usted llega con los tacos en alto diciendo no usen cannabis y no entiendes qué significa en ese contexto, de repente vas a generar estrategias que no generen impacto. Tenemos que respetar eso, tenemos que verlo, tengo que explorar el significado con las personas. Y eso nos pone como profesionales en una posición diferente porque la gente nos percibe que somos el único que lo respeta. Es el único que no lo juzga. Es el único que trata de entender y que le genera estrategias reales. John Hattie, que escribió un bestseller sobre las conexiones perdidas, dice que lo opuesto al consumo problemático de sustancias no es la abstinencia, que lo opuesto es conexión. Y en eso somos expertos como terapeutas ocupacionales. Muchísimas gracias, como decimos acá en Costa Rica, pura vida. Ha sido un gusto y estamos atentos. Es un poquito la bibliografía que les queda ahí, chicos, para que si les sirve el material puedan seguir explorando, investigando. La intención de hoy es hacerles un abrebocas con respecto a un área del ejercicio de la terapia ocupacional. Muchísimas gracias. Bueno, se los dije, lo prometido es deuda. Yo estoy segura que ustedes concuerdan conmigo que este set de panelistas han estado 10 o 20 de 10.
súper 100 más exponenciado, por supuesto. Gracias, Eric, por esa información que ha sido sumamente útil. Una de las cosas que más me llama la atención y me impacta es que, pues de forma consciente, no somos tan conscientes de que probablemente somos adictos a cosas que no necesariamente tienen que ser farmacológicas, que no necesariamente tienen que ser ilegales, y de hecho, pues yo me identifico mucho con tu mamá porque a mí me encanta el café, pues estoy tratando de manejar ese tema, entonces pues ahora no, claro, no me da dolor de cabeza ni me pongo de mal humor todavía, pero sí, A esto, mí ya, a mí ya. en el día, pues sí tengo esa necesidad de sentir ese olor al café, me encanta. Y bueno, a ver chicos, entonces desde las preguntas para ir capitalizando el tiempo, creo que bueno, no sé si la licenciada Maylin tuvo la oportunidad de leer alguna de las preguntas que estaba por aquí, pero bueno, además de las felicitaciones y todo aquello, de excelente conferencia, a ver, podemos rescatar alguna pregunta. Janina, Janina nos habla mm, de cómo se puede trabajar basando la intervención en la persona, sino que terminan siendo más bien intervenciones grupales, donde pareciera más que nada trabajarse la participación social. Veo más factible ese trabajo extraordinario en la rehabilitación basada en la comunidad, en el trabajo comunitario. Gracias por la posibilidad que nos brindas. Dice, también nos cuenta, creo que por allí te felicita, Eric, y Anina también te felicita. Una de las preguntas que comparte Adriana es, las medidas de bioseguridad por la situación de COVID que afectan al mundo entero limitan la participación de actividades sociales, siendo entonces que el terapeuta interviene abordando áreas del desempeño ocupacional y destrezas psicosociales, entre otros. ¿Cómo debemos adaptar la práctica profesional del terapeuta ocupacional con pacientes en salud mental? Y pues el que cualquiera de los dos que desea aportar a esta pregunta, pues con mucho gusto. Yo le paso a Maylin, creo que... Vale, listo. Bueno, yo creo que algo que yo le he hecho a mis estudiantes, a nosotros nos ha tocado hacer práctica en salud mental virtual. Virtual, bueno, aquí en Cali decimos con los pelados, o sea, con los chicos y las chicas del Buen Pastor, que son los que están privados de la libertad. Y ellos al principio veían esto de la virtualidad como el ogro más ogro y decían, pero profe, ¿yo cómo voy a hacer? Y es que estos muchachos no van a poner cuidado. Yo me creo que una de las primeras cosas de las cuales nos hemos dado cuenta los temas en salud mental es que este computador, es que la virtualidad es un aliado. O sea, desde ahí tenemos que comenzar a pensarnos las cosas. Evidentemente hay muchas dificultades, el no poder estar presencialmente, el no poder ver al otro allí en carne y hueso es complejo, pero importante. Cuando el TEO o el profesional se piensa en que esto es su aliado, pues abraza nuevas versiones. Entonces abraza esa nueva versión de Teo, que ahorita le figuró trabajar desde la virtualidad. Yo pienso que desde allí, fundamental. Evidentemente hay que trabajar, nosotros le vamos y le pegamos mucho pues a la intervención psicosocial, a la participación, a la interacción, pero teniendo en cuenta que este es nuestro aliado, que yo tengo una nueva versión y un pedacito es muy virtual, podemos al otro entregarle esa seguridad de que este equipo le va a proveer, digamos, en su proceso mejoras. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues a través de diversas herramientas, desde la virtualidad, la tecnología ahorita es un gran amigo, entonces creo yo que es explorando diversos recursos y diversas herramientas tecnológicas, técnicas, virtuales, sincrónicas, asincrónicas, porque es fundamental entender que a veces nos encontramos con el otro así como estamos hablando a través de la cámara y a veces no, o sea, podemos entonces generar estrategias en donde yo envío actividades y el otro luego devuelve en un momento diferente. Son diferentes formas. Entonces, sincrónicas a través de diversas herramientas virtuales, asincrónicas en momentos diferentes y además a través de los empoderamientos de quienes acompañan a las personas.
Recordemos que si bien nos ha tocado adaptarnos a que el muchacho y la muchacha no salga, pues sí cuenta entonces, en este caso les estoy hablando de la experiencia, entonces con sus formadores, con sus otros compañeros, y con esos otros abordamos esas habilidades que hacen falta o que creemos una necesidad ocupacional. Ya en la atención mucho más clínica, tomamos mano del equipo interdisciplinar, les cuento también de la experiencia, entonces el enfermero jefe, el auxiliar de enfermería nos ha acompañado el proceso, nosotros desde casa, ellos desde la hospitalización, si es el caso, pues nos toca, pero bueno, es pensarnos en eso, en ser aliados de la virtualidad y abrazar esas nuevas versiones de la tecnología. Creo que es adaptarnos y enseñarle al otro que si yo le muestro seguridad y me adapto, pues seguramente él también lo va a alcanzar. Es complicado, pero se ha ido logrando desde la experiencia práctica. Creo que es eso, creo que hemos aprendido todos. Venga, les cuento algo antes de irme, porque bueno, yo hablo un montón, pero en el Buen Pastor, que es el lugar donde nosotros hacemos práctica con los muchachos, estos pelados estaban alejados de la realidad social un montón. Entonces ellos hace mucho no se vinculaban con un computador, ellos están privados de la libertad. Y fue un proceso tan lindo al final escucharles en la retroalimentación que aprendieron a usar el Meet o el Zoom, o que aprendieron que ese botón de por allí servía para subir el volumen. Fue también una ganancia secundaria. Entonces, además de que encontraron ambas partes, practicantes y, bueno, y profesora, y chicos al otro lado, que este era su aliado, encontramos que además de los objetivos terapéuticos que nos habíamos pensado, proyectos de vida y demás, ganaron cosas en función del aprendizaje tecnológico. Entonces, creo que ha sido difícil, pero han sido diferentes formas. Eso desde la experiencia les puedo contestar. Gracias. Yo sumando a Maylin en esa pregunta en específico, bueno, chicos, lo primero como TEOS es explorar con la gente que está cercana a usted. Nosotros, por ejemplo, con estudiantes, ya llevamos en Costa Rica casi ya 1 año y medio de pandemia y los chicos al principio todo bonito, vacilón, así, qué lindo de virtualidad, qué rico. Algunos, los profes se volvieron locos y dijeron, no, estos chiquillos me la están aplicando, les voy a tirar trabajos, pum, pum, pum. Entonces todos los profes tiraron trabajos virtuales y los chicos con 4 cursos, 16,000 trabajos, comenzaron a embotarse, ¿verdad? No, tenemos que hacer las clases un poquito más dinámicas. ¿Qué hacemos? Todos hemos estado en eso, ¿verdad? En ese proceso. Y en ese proceso los chicos comienzan a decir, no, unos estudiantes, profe, estoy cansada, fui al doctor, el departamento de psicología de la universidad está explotado hoy en día porque las situaciones de salud mental no es que no estaban, se han desnudado y se han exacerbado. Nos damos cuenta de lo importante que es hablar con un amigo ahora y que ese salir y ese ratico que tomaba café en la universidad, estudiantes me han dicho, profe, es que para mí la universidad era terapéutico. Ir a la U era salir de mi casa, porque mi casa, mis papás, mis hermanos, es una locura. Estar en la universidad era sano. Y ahora todos esos espacios no hay. Yo creo que entonces como teos tenemos que explorar eso porque estoy seguro que está pasando. Solo que como buenos latinos nos callamos todo hasta que explote o lo sacamos usando drogas. ¿Por qué? Porque entonces si la persona ya no sale y los chicos en edad universitaria en Costa Rica entre los 20 y 38 años es donde más se bebe alcohol. Y los que más beben alcohol es gente que está estudiando. Entonces, ahora imagínense cómo hacen. Entonces, los chicos se reúnen de forma clandestina y después salió fiesta clandestina, 80 casos de COVID. Ping, ¿verdad? Entonces, tenemos que educarnos porque alguien que no sabe que tiene depresión y comienza a tomar más cerveza, una caguama en México, ¿verdad? O una póker allá en Colombia, una Bilbao allá en Panamá, bueno, no me acuerdo, no estoy inventando ahí, comienza a encontrar algo que le calma, pero que después se le puede volver una bola de nieve. Entonces, en esta pregunta, trastornos limítrofes, esquizofrenia y ideación suicida, efectivamente, el uso de sustancias psicoactivas puede llevar a un acting y a aumentar el riesgo de que esa situación se vuelva compleja. Por eso es que hay que hablar del tema. Entonces, uno, hay que hablar del tema. Dos, hablarlo usted. Por eso yo admiro muchísimo en Argentina porque ellos
narran todo con una naturalidad. Aquí en mi país, usted no cuenta sus cosas, ¿no? Uy, no, qué vergüenza que sea el vecino cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a hablar. Usted como Teo tiene que aprender a que todo usuario, hasta un niño con parálisis cerebral, cuando usted está haciendo una férula, cuando usted está en una clínica de ortopedia, en clínica de lesión medular, si usted hace las preguntas correctas, ¡ping! Hay una situación de salud mental no explorada. Depresión, manejo del duelo, consumo problemático de sustancias. Entonces, lo primero es explorar, explore en plataformas, edúquese y capacítese. Cuando usted ya hace una sesión y usted leyó un par de artículos, usted sabe que no es solo hacer la llamada por WhatsApp, usted sabe que tiene que tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Hay herramientas que facilitan más eso. Y esa es su tarea, chicos. Y hoy en día no hay excusa, porque si antes costaba que hubiera un webinar, un espacio virtual, hoy hay todos los días, a cada ratico, y lo importante es explorar y apuntarse a buenos como aula abierta. Sí, la verdad, bueno, yo ahorita también pensando, creo que también sería importante esta parte de los profesionales, ¿no? De los maestros, el que también puedan ver tanto estrés que está llegando hacia los chavos, que también observen eso, ¿no? Porque no es lo mismo dejar 20 tareas en presencial que virtualmente, ¿no? Entonces creo que también sería una buena plática para los docentes, ya que la mayoría de aquí, de los profesionales, pues dan clases. Creo que también sería importante para darlo a otras carreras o pues también a la nuestra, ¿no? Porque tal vez ustedes tienen este enfoque, pero no todos lo tienen, ¿no? Algunos son más estrictos y todo. Yo me acuerdo que cuando hicimos nosotros ahí en Realto unas encuestas, salieron de que estaban estresados, de que los profesores no los escuchaban, de que dejaban muchas tareas, ¿no? Entonces, o que la falta de internet, que no tenías internet porque se te iba la luz, porque en tu país te la cortaron y entonces el profesor te pedía más, o sea, él no entendía si tenías luz o no tenías luz, entonces eso llega a mucho estrés, a mucho el buscar una solución pues para seguir trabajando, o algunos decían, ¿sabes qué? Pues ya no sigo con la carrera, ¿no? Porque pues esto ya está llegando a mi límite. Entonces, creo que sí, bueno, ahorita pues ya, ¿no? Estamos pasando, bueno, en México, pues ya estamos como avanzando un poquito más, ya nos acoplamos, ¿no? Como acá lo decimos. Entonces, pero creo que para futuras ocasiones o por algún momento, creo que sería como muy importante. Y bueno, también, bueno, Adriana nos da también algunas preguntas para el licenciado y, no, para la licenciada. ¿Cómo se hace la atención privada en los pacientes en salud mental? La atención privada de los pacientes particulares, individuales. Sí. Bueno, aquí en Colombia nosotros estamos adscritos a las entidades prestadoras de salud. Entonces, digamos, después de una remisión médica, el paciente puede llegar al servicio de terapia ocupacional, se realiza la evaluación ocupacional y, digamos, en consulta externa, hablando de consulta externa, terapeuta-paciente, se elabora una serie pues, de intervenciones. Eso en el marco de la consulta externa. Cuando ya el médico y el equipo interdisciplinar, el psiquiatra, en este caso, sugiere hospitalización, entonces se encuentran esas mismas entidades prestadoras de salud, derivan a instituciones prestadoras de salud a esta persona para que sea, digamos, cubierto su servicio. Entonces llega a hospitalización, recibe los servicios de psicología, terapia ocupacional, psiquiatría, trabajo social y enfermería. Listo, esta misma persona, una vez egresa al servicio de hospitalización, si el equipo lo considera, entonces asiste a centros día o hospitales día. Listo, en constante monitoreo de nuevo con esa consulta externa. De manera adicional, para todos aquellos que se encuentran en el marco de la farmacodependencia y las adicciones, hay centros especializados, no solamente de los 15 días de hospitalización estancia, sino de 3 meses. Entonces,
esta persona no solamente va a la consulta externa o es hospitalizada, sino que va a un centro donde se le acompaña el proceso de manera permanente, es decir, duerme en este lugar, ¿listo? Pero también hay otros servicios en el marco de lo comunitario y en la rehabilitación basada en comunidad, donde se aborda la salud mental en las comunidades. Entonces hay diferentes formas de poder acompañar a las personas en el proceso, a grandes rasgos, ¿listo? Esa es la forma como nosotros lo elaboramos. Y por ejemplo, bueno, también aquí nos dicen, ¿existe o recomendaría alguna institución que avale la formación continua de TEOs en salud mental? Ahí en Colombia. Cuando dices alguna institución, ¿a qué se refieren? ¿Avala la información? Yo creo que información, yo creo que sí, pero a ver ahorita que nos contesten. Sí, no sé si la persona de pronto que formuló la pregunta se refiere si a una universidad que de pronto tenga un enfoque muy en salud mental, me imagino que esa es la pregunta. Yo creo que sí. Si es Sí. así, bueno, Creo que aquí apunta a nosotros, eso, creo que apunta a eso. sí, bueno, si es así, nosotros aquí en Colombia tenemos 11 universidades, cada una con un enfoque diferente, pero siempre muy centrados, algunas en la ocupación humana, otras puestas en el desempeño ocupacional. Aquí en Cali específicamente contamos con la Universidad del Valle, que también tiene un enfoque muy desde la salud mental, y la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Ambas tienen tanto en su currículum académico la formación en salud mental como en la práctica y la investigación formativa. Entonces, creo que cualquiera de las dos apunta. Algunas con unos diferenciales. La Escuela Nacional del Deporte tiene un enfoque mucho más desde la actividad física y el deporte, que ha sido muy interesante, y desde la investigación formativa. Pero, digamos, te puedo contar esto, otras universidades, en la Universidad Nacional, está la Universidad del Rosario, está la Universidad de Santander, tanto de Bucaramanga como Cúcuta, conozco también la Universidad de Pamplona, por allá más arriba en la costa, entonces la Universidad Metropolitana, tenemos varias, pero yo que he hecho la revisión exhaustiva, todas cuentan con la formación en salud mental. Súper, súper, gracias una vez más. Hoy no me voy a cansar de dar gracias, la verdad. Pues la salud mental es sumamente apasionante porque te confronta con tantas cosas desde tu interior. Y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes, pero también nos coloca a nosotros como terapeutas ocupacionales como puente, como esa alianza entre lo que nosotros llevamos por dentro o lo que no podemos manejar y cómo poder al momento de exteriorizarlo a través de cualquiera de las formas que busquemos, pues siempre con una guía del terapeuta ocupacional, la persona puede pues subsanar este tipo de situaciones y poder ser funcional en todo lo que es de forma integral pues su vida. Y es realmente interesante, chicos. Es, para nosotros pues ha sido un honor poder complacer la demanda de ustedes, estudiantes, referente al tema de salud mental. Es sumamente amplio, hay para muchísimo más. Quizás más adelante pues tengamos nuevamente con nosotros a este panel de expertos y pues de esta forma damos por concluida esta aula abierta de hoy. Recuerden que el compromiso de su educación es de ustedes. La autoeducación paga mucho más cuando se hace a través del compromiso y la convicción de querer aprender. Ser un aprendiz pues te garantiza a ti en todo momento evolucionar y trascender, dejar un legado desde cualquiera de los roles que ejecutas en la vida y que decides hacer. Y sin más, pues, parece que vamos a tener una foto, chicos, definitivamente toca la foto y definitivamente vamos a dar 30 Claro que sí, segundos claro que para sí. abrir sus cámaras desde ya. Y cuento, muy bien, y si no voy a decir nombres, así que así tipo el aula de clases, voy, Silvia, Iris, Silvana,
Dani, John, Constanza, Iris, digan presente, Diego. Acá estoy, Silvana de Uruguay. No me funciona la cámara, perdón. Está bien, pero quédate allí, pues quédate allí. Sí. Así que haz algún sonidito y ya para que salgas así como resaltado. Andrés Rey, no, Andrés Rey ya está, feliz cumpleaños, Andrés. Sheila, María, Vanessa. Yo no soy profesora, chicas y chicos, así que vamos a ver quién va a tomar la foto. Andrés, ¿la vas a tomar tú? Perfecto. Sí, la toma Bueno, Andrés. a jugar al congelado, señores y señoras, colegas y futuros colegas, ya casi colegas, pues a sonreír y manténganse sonriendo. Andrés, ¿nos cuenta si ya? Déjenme confirmar que quedaron bien, porque saqué dos, porque quedan divididos en dos pantallas la gente. Ya les confirmo si quedaron bien. A ver. ¿Quedamos? Ana Rocha, es Ana Rocha de Argentina. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Todo bien? Ahí quedaron. ¿Quedamos? Bueno, chicos, Perfecto. ha sido un Muchas placer. gracias. Tengan un Muchas excelente gracias, fin de Maylin. semana. Por favor, recuerden compartir todo lo que ustedes aprendieron el día de hoy con sus compañeros y automotivarse para que en la próxima aula abierta dupliquemos esa matrícula de asistencia y todos puedan capitalizar toda la información que aquí se brinda, que está hecha con mucho amor, pues para ustedes. ¿Está bien? Así que Gracias a todos. diviértanse. Dulce fin Gracias, de semana. Eric. Gracias, Eric. Vida, vida, como estén. Gusto verlas a todos. Gusto verte, Ana. Un fuerte abrazo. Saludos de Edith Un y gusto, Eric. Eric. Que estén muy Gracias, bien. André, desde los Espero verte en el controles. Congreso de Córdoba. Eso, así nos vamos a ver. Saludos, chicos. Chao. Que estén muy bien. Chao.